un pasaje muy común para los que somos cristianos, pero a lo mejor usted no lo es y se lo compartimos. Malaquías 3:10 es muy referido para el tema del diezmo, por supuesto, y no porque Dios necesite dinero, sino porque ve la cuestión de la fidelidad de nosotros. Puede ser tema de otra plática, ¿verdad? El tema de la alabanza y cómo lo honramos con nuestros bienes, pero en este versículo dice: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. A mí siempre me llamó la atención esto, porque el que tiene que traer al alfolí es uno como persona. Cuando tú llevas algo a una casa, hasta preguntas qué quieres llevar y lo predispones y piensas, lo compras, tomas el tiempo. Entonces cuando dice la palabra trae los diezmos, y no que te esté cobrando el favor el Señor, porque te está diciendo no va a faltar alimento en mi casa. Entonces ahí Dios nos habla como a la luz de poner los pies sobre la Biblia. Nos dice en Mateo posteriormente, que es el primer libro que usted encuentra después de Malaquías, dice: el que edifica su casa sobre estas cosas, o el que hace estas cosas, lo compararé como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y a eso estamos hablando. Si usted no está escuchando, nos está viendo, bueno, no se trata de un concepto religioso, sino de una cuestión donde en las tres personas que estamos aquí, por lo menos, Dios ha hecho más de una cosa. Y yo le quiero decir que si usted ha tenido necesidad de parte de Dios, de hambre, de algún problema, yo estoy seguro que Dios le va a responder. Solamente ponga su confianza en Él, Pastor Rojas. Sí, más que nada son principios. Lo que estamos entendiendo, y en esa línea nos movemos, porque hemos aprendido por experiencia propia lo que Dios hace. Dios se mueve de una manera sobrenatural. Y es donde decía aquí Luis, los conceptos, las percepciones que la gente tiene en cuanto a Dios y religión. Se trata de tener un encuentro personal con Dios. No es lo que el mundo o tradicionalmente me han inculcado, sino una experiencia personal que tenga yo con Jesús. Eso va a cambiar mi vida. Pero aquí el detalle es tener ese encuentro y empezar a experimentar lo que Dios da, porque como decíamos en el lugar Oxchuc, en Chiapas, Dios hizo cosas sobrenaturales. Recordamos también, antes de empezar, un lugar ahí en Guatemala que se llama Almolonga. Todo el pueblo lo que hizo fue empezar a acercarse a Dios y arrepentirse de toda la maldad, porque había maldad en ese lugar. Ellos estaban bajo el principio de la maldad y el pecado. Entonces ellos se arrepienten, empiezan a acercarse a Dios y se empieza a reflejar en el fruto de la tierra. El fruto que empezó a dar la tierra eran calabazas gigantes, zanahorias del grueso de tu brazo, las mazorcas gigantescas. Y la gente empezó a acercarse más a Dios. O sea, Dios siempre te da una respuesta a tu búsqueda. Y aquí lo más grandioso fue que el pueblo cerró las cárceles, porque ya no había quien encerrar. O sea, fue algo impresionante. Toda la gente se convirtió al Señor, dejó la idolatría y empezó a buscar a Dios. Y empezó a ver resultados. Eso es fidelidad. Y es en lo que Dios quiere que nos movamos nosotros, que vivamos bajo el principio de la fidelidad. Porque tú hablabas de darle a Dios el diezmo y hay alimento en mi casa. Y meramente no es que quiera Dios que le demos algo, sino quiere ver nuestro corazón con fidelidad. Porque ni siquiera es la cantidad. Porque exactamente, sino el corazón, porque hablábamos al principio de que la idolatría se tipifica como fornicación. Entonces, ¿cómo reviertes eso? Cuando tú le das a Dios de corazón, cuando le das con amor, ahí se empieza a abrir la fidelidad y Él prueba nuestro corazón y Él se deja probar también. También tenemos que entender que hay realidades sociales que tocan el corazón de las personas y que, como bien dices tú, no pretendemos decir los que estamos de este lado somos los buenos y solamente les queremos decir algo para que pues como consuelo, ¿no? Pero tenemos que enfrentar la realidad con la palabra de Dios, y es lo que queremos que usted comprenda, que la palabra de Dios no es ajena a la realidad. Y a veces Dios, o generalmente Dios permite cosas, pastor, como el asunto del hambre, porque también tiene que ver con quién creo y en quién confío. Dice la vida, perdón, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, eso es cierto. Miren, estamos hablando que en las zonas indígenas y en las zonas rurales es donde
donde hay más hambrientos, niños hambrientos. Pero también la verdad es que no te necesitas ir por allá, puedes darte una vuelta. Aquí estamos en la Ciudad de México y conocemos barrios muy pobres. Yo me acuerdo que un tiempo estuvimos trabajando en un basurero, era tan la pobreza que la comida de los restaurantes se ponía en el suelo y la gente empezaba a comer de los sobrantes de los restaurantes y luego ya que se llenaban, dejaban que entraran los perros. Todo estaba bien programado, era una cosa impresionantemente fea, pero de eso se estaban alimentando. Empezamos a hablarles del Señor, de lo que Dios vino a hacer por ellos, y empezaron a tener ideas, porque por ejemplo, hubo varios que dijeron, bueno, mi trabajo es juntar cartón. Dijo, bueno, en lugar de venderlo a 10 centavos, voy a ver cómo lo acomodo y cómo le saco un peso más, y empezaron a venderlo más caro a sus propios clientes. Y el plástico. ¿Cómo venden basura? Es una millonada. Bueno, esta gente empezó a abrir su mente, empezó a usar lo que tenía con la ayuda de Dios, y el Señor los empezó a sacar del basurero, empezaron a ir a los hijos a la escuela, empezaron a comer en una mesa y empezaron a vivir decentemente porque oraban y decían, Señor, te damos gracias que nos das de comer, y el Señor en pacto les enviaba la comida todos los días. Ahora ya comían 3 veces al día, antes era uno cuando llegaba el camión de la comida de sobrantes de restaurante. Entonces yo le digo, lo que estamos hablando no es una fantasía, una falacia, una payasada, o lo que tú digas, religión. No, estamos hablando de una relación de un proveedor de todas las cosas que llama Jesucristo, el bendito Jesús de Nazaret. Cuando uno cree en Dios, cuando uno se basa en Dios, quiero decirle a usted que nos mira, que nos escucha, necesariamente hay cambios, y por supuesto hay cambios para bien. Y una de las cosas en las que Dios nos mejora, nos permite mejorar, es en la cuestión económica, trabajo, de no tener hambre. Y ahí está la cosa para ir finalizando en estos minutitos sobre la parte de que Dios no nos va a dejar tener hambre ni a nuestras generaciones. Eso es muy importante. Pastor Rojas, para ir terminando. Sí, cuando Dios nos habla de cambios en nuestra vida, cuando tú te estás acercando a conocer a Dios, hay cambios en tu vida. Abraham le dice que haga un cambio en su vida porque venía una crisis, pero Dios lo guardó. Cuando José está ya en Egipto y el faraón le dice, mira, tú ves este sueño así que va a pasar, pues va a haber hambre, pero Dios le da la estrategia y la protección, porque le dice, tienes que almacenar, tienes que guardar provisiones, porque va a haber 7 años de hambre. Entonces, el problema aquí es cuando nosotros no nos acercamos a Dios y no podemos entender los tiempos de Dios ni cómo nos quiere proteger y salvar, que fue lo que hizo con José, porque José le dice incluso al faraón, búscate un hombre sabio, entendido, que te ayude y demás, y faraón le dice, pues eres tú. O sea, aparte de protegerlo, le provee de un trabajo. O sea, José estaba en una situación difícil, porque de la cárcel sale siendo el segundo del faraón y tomando gran parte en el palacio, pero también le da la estrategia y lo protege para que él no pase hambre. Entonces, de verdad, si nosotros confiamos en Dios, sabemos que no vamos a pasar hambre, porque si Dios, el Señor Jesús pudo alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y luego a 4,000 personas, ¿qué no podrá hacer en un hogar de 5, de 7 o una familia numerosa hasta de 15, 20 personas? Es el mismo Dios, el que lo hizo en Nazaret, lo va a hacer en tu casa. Fíjate, solamente hay que creer. Estaba leyendo esta reflexión, si me permiten, pastores. Dice en lo que es Mateo 6:31, dice, no te afanes pues diciendo, fíjate que lo que confiesas tiene poder, no te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, que son 3 cosas que van ligadas, aunque pueda parecer lógico. ¿Cómo me dices que no me afane si es una preocupación?
¿cómo me dices que no me afane si es una prioridad? Me estás diciendo que como padre de familia, entonces no provea para mi casa. Y Dios explica las cosas. Jesús dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero tu Padre, pero vuestro Padre que es Dios, sabe que tienes necesidad de todas estas. Busca primero a Dios, el reino y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces queda establecido en el Nuevo Testamento que primero hay que buscar a Dios, y esto nos será añadido porque Dios no lo desconoce, Dios lo sabe. Y termina diciendo, no te afanes porque el día de mañana, ¿qué es lo que pasará? Porque el día de mañana trae su propio afán.